Javiera, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Fran, feliz de acompañarte hoy día. ¿Cómo Eh, estás tú? Bien, bien, bien. Hace ya un poquito, yo creo que unas cuantas semanas, incluso algunos meses que no conversábamos y muchas cosas han pasado. Ya ha aparecido la vacuna, ya están cambiando muchas cosas, todo está un poco mejorando por ambos lados, me parece, ¿no? Pero tú estás en... Yo estoy en Chile, Santiago de Chile. Exacto. Entonces, estás en Santiago de Chile. Y estás en una parte del mundo que tiene dos características. Primero, estáis en otro hemisferio, por tanto, ahora es 6 meses cambiado con nosotros, con lo cual en el tema de pandemia vamos en ondas diferentes. Y luego estáis hiperactivos. Atrasados. Estáis hiperactivos, está cambiando muchas cosas, hay muchísima actividad en el país, en Chile. Bueno, desde finales del 2019 no paráis de tener ruido, movimiento, actividad. O sea, que esta conversación que inicialmente me gustaría que la mantuviéramos, o cómo ha impactado el confinamiento, por favor, focalicémosla desde que empezaron los cambios en Chile, ¿no? Dice, pero no vale irse mucho Feliz. más allá del otoño del 2019, no vale irse mucho más allá. Entonces, Javiera, tu expertise está en el ámbito de la energía. Sí, yo llevo ya más de 8 años en el rubro de la energía en Chile, un rubro que me apasiona muchísimo. Venía de la consultoría y la verdad es que siempre me llamó mucho esta industria, tiene sus particularidades y que es un desafío y un trabajo continuo. La energía no para en ninguno de los segmentos que tenemos que cubrir. En pandemia también ha existido una revalorización de muchos de los servicios, incluidos lo que es la energía, en las distintas cosas que podemos estar presentes en la casa de clientes finales, residenciales, industriales, comercios, hay mucha variedad. Y también en todo el plan de impacto ambiental que tenemos por países. Aquí el plan de descarbonización tomó mucha fuerza este último tiempo en Chile, integrando también el plan y la estrategia nacional que hicimos de hidrógeno verde como país. Qué bueno. Un gran desafío que de hecho salió a la luz. La presentación oficial fue el 4 de noviembre del año pasado. Así que, tal como lo dices, han pasado muchísimas cosas, sin olvidar que este país particularmente largo, muy largo, muy angosto, que tenemos mucha diversidad de climas, geográficos también, y un número de terremotos que no podemos olvidar. Así que somos un país que dentro de todo lo que nos pueden tocar estos temas como la pandemia, que nos vino a sorprender en muchos aspectos, creo que ya teníamos algo de expertise, por lo menos en lo que era eh, reaccionar a tiempo y ser muy precavidos, por lo menos con temas de seguridad, salud. ¿Crees que se ha cruzado vuestro expertise en la gestión de maremotos, terremotos? ¿Os ha facilitado y ayudado en la gestión de la pandemia? Yo creo que no es casualidad. eh, hay, hay un, hay un mindset que tenemos acá distinto, inevitablemente. Y estoy hablando que va, yo cuando era chica, mi abuelita me explicaba cuando empezaban los temblores suavecitos, que muchas veces temblores suavecitos para nosotros en Europa son terremotos o porque tienen un tipo de construcción muy bien trabajada por años. Entonces nos indicaban qué hacer, dónde colocarnos, mantener la calma, oír si hay sonidos de tierra, si es más de casa, departamento, lo que sea. Entonces veníamos desde chicos con una enseñanza, pero la verdad es que a la hora de un terremoto hay cosas que vienen también con un poder de improvisación. O sea, me pasó el 2010 que yo me acordé de ir a cortar el gas, la llave de gas. Hay cosas que uno ya le van quedando. Pero, y frente a eso, te puedo contar que ya estamos en estos días llegando a los 3 millones de vacunados de primera dosis acá en Chile. Es un número bastante alto, estamos en las cifras altas a nivel mundial, muy orgullosos por lo mismo. Y bueno, con harta fe de que siga esto funcionando, que nos sigamos cuidando y que pronto baje también el nivel de riesgo que estamos viviendo. Oye, esta pandemia en un país como es Chile, sobre todo por la
geografía y orografía que tenéis, que os complica muchísima la logística, por ejemplo. Eh, Y que es un país donde la clase media pues existe, pero no es de la clase más extendida. ¿Qué crees que hemos aprendido en toda esta crisis, con toda esta pandemia? A ver, aprendizajes muchísimos. Creo que hemos fortalecido nuestra característica de nuestro país en lo que es la colaboración y la solidaridad. Eh, lo hemos visto no solamente durante la pandemia, sino que también eh, nosotros tuvimos un estallido social muy fuerte el año pasado, eh, En el 2019, a finales del 2019, que nos sí, hizo, hace dos creo que años. todos reflexionamos mucho sobre lo que estábamos viviendo, qué rol estábamos cumpliendo a nivel de sociedad, qué estábamos aportando en la sociedad y qué desafiamos teníamos como país para poder trabajar en conjunto asociado a un bien común. Y después llegó la pandemia, que también vino a fortalecer eso. Yo creo que de los grandes aprendizajes está todo el hecho de poder acompañarnos en toda la cadena que se hizo para cubrir lo que fue todos los enfermos. Nosotros, como te decía, somos un país sumamente largo. Tenemos gran parte de la población concentrada en Santiago de Chile, casi el 50%, un poquito menos. Eh, y claramente los hospitales y lugares que tenemos a distribución en otras zonas empezaron quizás a colapsar más rápido su cobertura. Entonces hubo que hacer toda una red logística Mm. para que las camas disponibles de hospitalización estuvieran conectados, ya viendo si era sistema público o sistema privado, también cómo se apoyaban mutuamente todos los sistemas en función de lo que estábamos viviendo, y también todo lo que se hizo de programación en esta vacunación. ¿Quién partía? ¿Quién eran los esenciales? ¿Cómo se priorizó por, eh, bueno, todos los profesionales médicos y la tercera edad? ¿Quiénes tenían que ir? ¿Quiénes podían acercarse? ¿Quiénes no podían moverse? Abuelitos que estaban postrados, por ejemplo. Entonces hubo mucho, yo creo que hemos aplicado de nuestra esencia como chilenos por lo que nos ha tocado vivir en este país, que podemos planificar bien dentro de una crisis en un corto plazo. No siempre con éxito, pero creo que tenemos un poco más de cancha en esto, y podemos ver las implicancias. Esto no quiere decir que siempre resulte exitoso, sino que el que estemos avanzando muy bien en este periodo nos tiene muy, muy contentos. Y además, con el tema de la pandemia, desde el mundo de la industria de energía, empezamos a ver cómo nos iba cambiando la vida estando en las casas. La población, como te decía, que estaba muy centrada en Santiago, se dio cuenta, con los meses que empezamos a pasar en pandemia, que acá empezamos en marzo, con mucho calor, pues seguíamos todavía en periodo alto de verano, después llegó abril y hubo gente que se empezó a mover o a casas de familiares, pero a regiones, a lugares que fuera ya más casa, más patio, donde los niños pudieran tener también, no sé, ayuda de repente de los abuelos para poder cuidarlos, que estuvieran en clases presentes, atentos dentro de lo que se pudiera. Y el histórico que teníamos nosotros asociado al comportamiento energético varió completamente de un año a otro. Varió totalmente. ¿Varió por qué? Porque ya no solamente va la variación de lo que puede ser, por ejemplo, un periodo de calefacción en invierno, lo que puede ser la calefacción o el aumento de temperatura en las piscinas en verano, en ciertas comunidades, el consumo que puede tener un gimnasio que tenía todo incluido, duchas, todo también cerrado. Entonces, hubo muchísimo cambio de la demanda energética que cada comercio, eh, persona como cliente final, cliente industrial, que también algunas industrias se pusieron a trabajar a mucha más máquina, porque empezamos a ver también que las importaciones y las exportaciones se nos fueron frenando. En muchos casos empezó a tomar mucha más relevancia lo que era un comercio que tenía todo aquí, que tenemos materia prima en Chile, buenísima. La gente se empezó a preocupar de cómo se alimentaba y empezó a cocinar en casas. Algo que mucha gente me decía, yo creo que cocinaba una vez a la semana antes de pandemia.
hoy en día, una vez a la semana pide una comida a la casa. Sí, aquí, Entonces, el comportamiento cambió muchísimo dentro de nuestros corazones y los hogares, de hecho. sí, aquí hay una curiosidad. Uno de los artículos en los supermercados más demandado durante la pandemia fue la levadura, porque bueno, empezamos a hacer pasteles y a cocinar en casa y artículos que eran de baja rotación se convirtieron en roturas de stock permanentes con la Tal levadura. cual, tal cual. Aquí en invierno no podíamos encontrar em, todo lo que eran lentejas, garbanzos. Había una demanda y también eso estuvo con una conciencia de lo que es el autocuidado. Empezamos a ocupar la palabra auto. ¿Cómo me hago responsable de mi salud? ¿Cómo me hago responsable de mi salud física, de mi salud emocional, de mi salud familiar? ¿Cómo aporto desde mi trabajo? Cuido a los otros con mi trabajo y me cuido a mí. Hubo mucho autogestión. Qué bueno. ¿Y crees, estoy entendiendo que hubo un descubrimiento del producto local por el tema de las importaciones y exportaciones y que, bueno, nos hemos pasado a cuidar más, eso es un aprendizaje, a mirar más a nosotros y a mirar más a lo próximo y no tanto a lo exótico o lejano. ¿Crees que eso se quedará? Yo estoy confiada en que mucho del aprendizaje va a quedar porque ahora te quiero dar un poquito la bajada que lo he vivido desde la industria. Ya no solamente desde la parte social y el fenómeno que vemos como cliente final, sino que también cómo las industrias se fueron adaptando a algo que también sentíamos, como que algunos estábamos muy encaminados con el tema de transformación digital, customer experience, había mucho que estaba en boga, pero la verdad es que el avance concreto no lo teníamos. Entonces, ¿qué nos empezó a pasar? Que ya la planificación al mediano plazo desapareció. Empezamos a ocuparnos de los primeros 3 meses con el nivel de incerteza que teníamos semanalmente, de si subía a una zona cuarentena, bajaba a una zona, retrocedía fase, a cuarentena avanzaba. Con eso también todo lo que asocia permisos de lo que son mantenciones en terreno. Hubo una reprogramación que era prácticamente diaria y hubo que llevarla lo más precisa posible para poder entender y cubrir cuando no se podían, cómo, hasta cuándo podíamos postergar ciertas cosas. Tenemos que entender que el mundo de la energía no para, de lo que habíamos conversado antes, entonces fue esencial que la planificación se flexibilizó sin dejar de ser sumamente rigurosos en lo que entregábamos y que cuando veíamos en las alternativas de transformación digital y cómo el cliente nos percibía ahora, un cliente que está conectado 12/7, no 24/7, pero habían 10 horas del día que estaba ahí y con el nivel de incerteza que estábamos manejando, los clientes nos empezaron a pedir más certeza. Vale decir, oye, por ejemplo, quiero enviar un producto a tu casa que ya lo compraste, lo entrego en 48 horas. 48 horas no es un rango aceptable hoy. Queremos ver ya no solamente en qué rango de tiempo viene el producto, sino que me llegue un mensaje cuando efectivamente lo introduzcan a un camión o como empiece la Un parte seguimiento. logística y un seguimiento en línea para tener la certeza de cuándo y cómo lo recibo. Entonces, la exigencia fue mayor de los clientes y por lo mismo también las soluciones que empezamos a buscar tenía que ser mayor. Yo desde el área de innovación de una empresa de energía pasó también que las áreas de innovación tomamos un nivel protagónico tan alto, al cual no estábamos acostumbrados, que ya era, vayan a preguntar innovación, ¿qué se conoce? Se abrió mucho el campo de startups, ya startups que estaban ya aceleradas, que tenían, aunque no tuvieran necesariamente el producto que estábamos buscando o el servicio, pero sí sabíamos que tenían el potencial para realizarlo. Claro. Entonces, como teníamos que agarrar mayor velocidad, la innovación corporativa tomó un rol mucho más protagónico y a su vez nos dejaron hacer algo que yo creo que antes no se daba, que era probar varias ideas a la vez. Generalmente en innovación corporativa nos dicen, oye ya, pero hagamos un estudio, preséntame todo, hazme un benchmark de lo que ha pasado para atrás, porque necesitamos tener siempre un referente de esto ya no funcionó, esto ya no funcionó, esto tampoco.
y ahora que ya sí sé cuál es la carta ganadora, a esa aplico. No, esta vez fue, veamos qué se nos ocurre, qué piensan que es viable. Hacíamos las mesas de trabajo de mucha conversación, muy agradable, con muchísimas preguntas. Se nos ocurrían, por ejemplo, 3 alternativas. Busquemos el producto mínimo viable dentro de la empresa para aplicar las 3 y veamos cuál nos funciona más, cuál tiene mayor impacto, cuál se adapta mejor al cliente. Yo creo que eso ha sido sumamente importante, se ha disfrutado muchísimo y se ha notado también mucha gestión de las áreas finales del interés por encontrar soluciones que sean de largo plazo, que sean de alto impacto, que se puedan mantener en el tiempo, pero está dentro de ese desarrollo. Ese entusiasmo se ha visto. Qué bueno. O sea, sí, es fascinante no solo la pasión, lo que cuentas, sino la pasión con que lo cuentas. Pero si me permites, me he tomado notas de unos pocos conceptos. El primero es escuchar permanentemente la voz del cliente, lo cual nos ha llevado a escuchar, a descubrir que plazos ambiguos, dado el grado de incertidumbre que había en el entorno, no servían. Había que dar certeza de, bien, 48 horas, pero concretar esa certeza, esa certidumbre con seguimientos continuos, ¿no? Me tienes que dar cómo sigo el paso a paso para garantizar que las 48 horas se cumplirán. Con lo cual eso entiendo que os ha llevado a una gestión, decías, muy táctica, donde se combinan dos conceptos que me parecen casi de esquizofrenia, un oxímoron, que es alta flexibilidad, pero gran rigor en la calidad. Entonces, ostras, ¿cómo lo ha vivido la cultura de la organización en la que estabas? Porque las organizaciones y en sectores altamente regulados como energía, los pasos son muy rígidos, muy seguidos, las desviaciones son muy controladas. Por tanto, eso de la flexibilidad, pues probablemente no esté mucho en el ADN, y lo de la calidad viene muchas veces dada por la alta regulación. ¿Cómo lo vivíais? ¿Os han delegado tanta responsabilidad y autoritas en el área de innovación? Sí, pero entendiendo que el área de innovación no es el área que define, que crea las ideas y que las hace. Es el área que lidera a las áreas involucradas del core del negocio. Qué bueno. Entonces fue sumamente gratificante poder acompañar en este cambio y recordarle también a la gente que tenemos un cambio cultural que lo hemos conversado muchísimo en Chile. Hasta, yo creo que hasta junio, julio del año pasado, estaba esto de qué va a pasar con el bicho, que se controle, que encontremos la vacuna, que llegue pronto y volvamos a vivir la vida de antes. Que honestamente yo creo que también viene de nuestro ADN de los terremotos. Terremoto pasa, caos, réplicas muchas, por un mes, 2 meses por lo bajo, pero después uno retoma su vida bastante rápido. Y aquí nos dimos cuenta que el pasado se estaba quedando en el pasado. Y yo creo que fue que en ese cambio mucha gente eh, se subió a esto de, bueno, si el pasado se quedó en el pasado, ¿qué presente quiero vivir? Qué bueno. ¿Qué entrego yo de valor a la compañía y cómo como compañía agregamos valor al cliente final? Y ya no es solamente el factor de diferenciación, es qué es lo que quiere mi cliente final. Porque en esto de recordar cómo estamos viviendo la pandemia cada uno, somos también reflejo de un cliente final que todos ocupamos energía en las casas. Y que también la visión, que lo hemos visto ya, antes era como muy una línea de los millennials o gente mucho más joven que agarraba esto de ser veggie, ser súper conscientes de la contaminación, qué líneas ocupo, cuánto reciclo en la casa. Hoy en día sumaron distintas personas de distintos perfiles de edades y ya también nos exigen muchas más alternativas de que sean de bajo impacto para lo que es la contaminación del planeta. Oye, no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte a ti, una persona delante, una persona que está en el ámbito de la energía y que adora ese ámbito, ese rubro de la energía. Y ahora que no nos escucha nadie, estamos tú y yo en la intimidad, ¿hacia dónde va la energía, en tu opinión? ¿Cómo será la energía que consumiremos
que utilizaremos y de qué manera en el corto futuro? La energía, la energía viene moviéndose a una línea mucho más verde. La energía aparte se está moviendo híbrida, ¿ya? Yo creo que entender una transición energética que ya tenemos grandes hitos, por ejemplo, acá en Chile hace, si la memoria no me falla, hace un mes se cerró una planta de generación eléctrica a carbón. Hay hitos bien grandes que están cumpliendo de una planificación, pero estamos soñando ya con hidrógeno verde, con lo que es la movilización de grandes transportes con hidrógeno verde. Se ha estudiado hace muchos años, pero cada vez se ve más concreto, más cercano. Empezaron a hacer testeos y pruebas técnicas ya no solamente de laboratorio, sino que de generación en España, en Australia. Estamos también acá en Chile con una planta eólica en el sur, en la Patagonia, con generación de hidrógeno verde, entendiendo que el hidrógeno verde es una energía del futuro, que tiene categorías. El color no es siempre verde, puede ser gris y puede ser azul, dependiendo de cuál es la fuente de la cual venga. Y, y en esa transición, yo creo que hay dos cosas que tenemos que entender. Que la matriz tiene que ser lo más híbrida, porque el cambio que estamos viviendo de todo este proceso de incerteza también nos demuestra que el cambio climático también está teniendo un impacto bastante grande en la predicción de la generación de energía, ¿ya? Todo lo que son energías renovables dependen justamente de los recursos, pero depende de si está el sol. Nos tocó una lluvia ahora en el verano muy fuerte acá en Santiago de Chile, la lluvia más fuerte que hemos tenido en los últimos 50 años, en casi 48 horas. Algo que en verdad cada vez estamos preguntándonos, ¿qué vendrá ahora? ¿Cómo vamos a seguir cambiando? ¿Cómo el planeta se va a seguir comportando también? Entonces, dentro de la cultura de entender que tenemos que cuidar el planeta y aprovechar los recursos que tenemos naturales, es que tenemos que buscar algo híbrido, donde la participación de las empresas y los gobiernos tiene que ser muy trabajada, muy conjunta. Yo te comentaba, Frank, que en Chile estamos trabajando una política energética al 2050. Hay mesas de trabajo que se han mezclado, públicas, privadas y de la academia. Es muy interesante cómo se están generando cada vez más mesas conversatorios, mesas simplemente para cuestionarnos, preguntar cosas y reflexionar en conjunto, para tener una mirada lo más transversal y más asertiva de lo que serían las soluciones del futuro. ¿Ya? Me encantaría tenerte ya la respuesta, tener una suerte de participar en una de esas mesas, justamente la que ve el tema de innovación dentro de lo que es energía, pero a mí lo que más me gustaría también recordarte es que hay mucha conciencia de quienes usamos la energía como usuario final. Tanto las empresas, los comercios y las personas en sus propias viviendas, en sus propias casas, estamos siendo mucho más conscientes de ello. Y creo que este futuro se va a construir con esa mezcla de conciencia, aquí estamos, en qué ocupamos la energía, cómo la ocupamos y cómo se va generando. ¿No? ¿Y crees que esta crisis, esta pandemia ha acelerado esa transición, ese cambio de mindset de las personas? Definitivamente, definitivamente. Yo me he impresionado que yo no me considero una eco esforzada. Tengo amigas que sí tienen un trabajo en sus casas con sus hijos de mucha conciencia del reciclaje de cocinar desde mucho antes de la pandemia, hacer yogur, no tener los envases de yogur, por ejemplo, cosas que uno de repente las usa día a día y no tiene, y no va sumando y contando todo lo que impacta. Eh, y este tiempo también nos dejó eso, Qué no bueno. solamente en nuestras casas, sino que tenemos que recordar que también en la industria se generó esto del teletrabajo ya no solamente como una condición de puntual durante un periodo de tiempo que hay crisis sanitaria, sino que ya quizás la utilización de oficinas con la demanda energética que tenían se va a modificar muchísimo.
y es precioso ver a gente que pone de repente, lo hemos visto en LinkedIn, posteos que dice mi nueva oficina, y tiene una vista al mar. Yo te mostré la última vez que conversamos, pude viajar a ver a mi familia al sur de Chile, en una tierra de volcanes, con un lago maravilloso, y te mandé la postal que tenía ahí, que era mi vista desde mi oficina, que estuve trabajando ahí un mes. Entonces, sí, yo creo que hay una conciencia energética que desde el usuario va a ayudar mucho a que cambie también cuánto es el consumo que tenemos. Am, eres una gran inspiradora. Em, y yo creo, y te lo he compartido en alguna ocasión, que creo que personas como tú y como yo, pues también estamos sufriendo y hemos sufrido duramente esta pandemia, pero somos unos privilegiados por diversas razones, socioeconómicas, sociogeográficas, socio lo que sea. Pero hay mucha gente ahí fuera que seguramente le podemos ayudar con algún... ¿Qué le dirías a esas personas, empresarios o personas, como individuos, qué les podríamos compartir o les dirías para ayudarles en esto que queda de camino por recorrer en esta circunstancia? Mi mejor consejo fruto de muchas horas de conversaciones maravillosas como las que tengo contigo ahora y como que he tenido con muchas personas antes. Eh, Primera reflexión, soltar el pasado. El pasado no va a volver. Creo que hay muchas personas que todavía no pierden la nostalgia y la ilusión de que en algún minuto vamos a volver a vivir lo que vivíamos antes. Yo creo que tenemos que tener la alegría de saber que estamos co-creando un futuro, y un futuro que es el que nosotros queramos tener. Y recordar también que el acercarnos a la muerte nos recuerda que estamos vivos. Qué Y bueno. creo que ha sido el mejor minuto de preguntarnos qué nos hace feliz. Eh, Tú sabes, Fran, yo no tengo familia acá en Santiago, yo vivo sola. Y cada uno dispone de repente más tiempo que otros. Y por eso lo comento. Yo me di cuenta que en mi tiempo libre quizás lo que hacíamos muchas veces era evadir, juntarnos con gente, llenarnos de actividades y de repente no nos quedaba tanto. Eh, Esa pregunta es necesaria hacerla, porque se van a dar cuenta que muchas veces esa, esa, esa chispa del propósito también está en el trabajo. ¿Qué hago con mi trabajo para sentir que entrego un sello más allá? ¿Qué pasa si tengo tiempo libre en mi rol actual y digo, oye, y si le presto un par de horas a esta área que está mucho más demandada, por ejemplo, ahora les faltan manos, puedo quizás aportar 2 horas al día o un día a la semana? Se conversan las jefaturas, se empiezan a prestar recursos, uno empieza a aprender nuevas cosas. Y también los hobbies. Yo tuve la suerte de acercarme a la academia, a trabajar con chicos de último año de carrera, recordando que también estuve en ese lugar hace varios años atrás y que esa energía que tienen son el motor que vamos a tener nosotros después. Así que también poder entregar horas a lo que te mueve, por lo que tú vibras y lo que en verdad puede dejar un presente más rico. Impresionante, Javiera. Javiera Kovaretsko. Un verdadero lujo, un verdadero placer y como siempre podría estar horas contigo charlando, conversando, pero prefiero que tengamos más breves que pocas muy largas. Muchísimas, Sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus inspiraciones y te envío un gran abrazo. Me quedo con que siempre que estoy en Chile, creo que estáis más cerca del mindset de Nueva Zelanda que de Latinoamérica, que sois mucho más pioneros y aventureros e innovadores de lo que pensáis vosotros mismos. Así que es un lujo hablar contigo como representante chilena, porque la verdad es que has dejado muchas perlas en esta conversación que seguro ayudan a otras personas. Muchísimas gracias, Javiera. feliz, Fran, de haber participado y bueno, feliz también de contar con tu amistad laboral, que ha sido, lo hemos conversado desde un comienzo, la primera vez que te escuché en una charla, también inspiras muchísimo
Y creo que lo que nos une también es eso, que hablamos sencillo, hablamos claro, pero siempre con mucha pasión de lo que hacemos. Trabajamos con las personas y para las personas. Así que a la distancia, aunque estemos muy lejos, espero que quizás en un año más podamos vernos presencialmente. Por ahora seguirán los iCafé. Cuenta con mi participación para lo que necesites en esta instancia. Te mando un abrazo y feliz de conectar. Muchísimas gracias, Javiera. Cuídate mucho.